de YouTube. Soy Yanely Sánchez y esto es Sin Complicarnos Tanto, un espacio para que ustedes se diviertan, para que también tengan herramientas y así hacer la vida un poco más llevadera, más simple, sin complicarnos tanto. Recuerden activar las notificaciones, darle a la campanita, darle me gusta y suscribirse a mi canal. Chun, 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 chun. 8:28 de la mañana, hora argentina, amigos. Seguimos acá en Sin Complicarnos Tanto por Bene Digital, tu radio, la radio que se oye y se ve y que los conecta directamente desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En este momento con una temperatura en 12 grados. Así estamos acá. Se espera para el día de hoy la máxima en 18 grados y la mínima en 12. Está haciendo un poquito de frío, acá estamos un poco padeciendo, pero bueno, nos gusta también tener esa conexión con ustedes. Ese calorcito tan venezolano nos los transmiten y más cuando tenemos una invitada que esté en Venezuela. Hoy vamos a estar conversando, como se los anuncié, con Betsabe Serpa, odontólogo y ortodoncista, a quien ya tenemos en este momento en línea. Hola, doctora, buen día. La entrevista. Hola, Yanely, buenos días. Gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, hablaremos del tema. Claro, ¿no? Gracias a ti por levantarte tempranito, porque en Venezuela es mucho más temprano. Así que gracias por estar allí atenta, pendiente y por brindarnos también toda esta información, toda esta asesoría que a veces es necesario. Así es. Bueno, doctora, vamos a comenzar por el principio. Vamos a hablar sobre carillas dentales, un tema que se está hablando muchísimo, sobre todo por tema de redes sociales, el tema de la estética dental, porque obviamente todos queremos tener una sonrisa perfecta, esa sonrisa bonita para los selfies, doctora. Pero Así también es. necesitamos tener ese conocimiento y esa asesoría, porque bueno, no solamente tener los dientes bonitos, eso necesita un cuidado y necesitamos también tener esa información sobre tema de carillas dentales, que me imagino que no solamente voy y me coloco unas carillas dentales. Primero vamos a comenzar hablando de qué es, de qué se trata, porque también entiendo que hay varios tipos de carillas dentales. Vamos a partir de allí, doctora. Vale. Las carillas dentales es una preparación que se realiza sobre el diente. ¿Okay? Generalmente se utiliza en el sector anterior, dependiendo del paciente, los requerimientos estéticos que tenga. A veces se hacen también hasta el sector posterior. A veces puede ser un diente que tenga alguna pigmentación, porque ellas corrigen tamaño, forma y color dental. Entonces puede ser uno o más dientes. O sea, no necesariamente debería ser toda la sonrisa. Todo depende de la valoración previa del paciente. Ok, es decir, que principalmente se hace una evaluación. O sea, Así es. antes de hacer, porque entiendo que es vendría a ser como una máscara lo que va a cubrir ese diente. ¿Es así? Correcto. Ahora, Uh-huh. antes de colocar esa máscara, necesitamos evaluar cómo está la salud bucal como tal del paciente, es lo que entiendo, ¿no? Así es. Claro, primero Sí, hay que realizar todo un examen clínico, tanto intrabucal como extrabucal, porque hay que valorar la simetría del paciente. Se toma en cuenta muchísimo el aspecto facial, en cuanto hasta dónde llega su sonrisa. En ciertos casos hay que pasar por especialidades previas antes de utilizar las carillas. Si bien es cierto que es un tratamiento de solución inmediata, pero no es aplicado a todos los pacientes, porque hay pacientes que presentan deformidades dentales, dentoesqueletales, maloclusiones, que primero hay que corregir toda esta serie de tratamientos, hay que hacer toda esta serie de tratamientos para posteriormente poder realizar las carillas. Ahora, doctora, entonces si no es aplicable para todos los pacientes, ¿cuándo no aplica? O sea, ¿quiénes son las personas que no pudiesen capaz utilizar lo que sería una carilla dental y quiénes sí? Exacto. Las carillas dentales deberían de ser utilizadas en pacientes que tengan una correcta oclusión. Si se utiliza en un paciente que tiene una oclusión desfavorable, es decir, una mordida desfavorable, esto puede ocasionar que al morder simplemente las tumbe, las destruya. Entonces no es lo ideal, porque el paciente tiene que tener una mordida correcta, es principal para poder colocarse carillas dentales. Si no tiene una mordida correcta, el paciente
lamentablemente no es candidato para unas carillas dentales. ¿Y tener una mordida correcta es común en las personas? Porque está el tema de las personas que aprietan en la noche, por ejemplo, que tienen que utilizar, se me va el nombre, que tienen que utilizar férulas exactamente, para poder dormir por el tema de que presionan. ¿Ese tipo de pacientes pueden utilizar carillas o esos son los que no deberían utilizarlo? Sí pueden utilizarlo siempre y cuando tengan este tratamiento en boca, es decir, tengan una férula dental para ayudar pues a mejorar esa sintomatología, porque generalmente los pacientes que utilizan férulas dentales es porque tienen dolores articulares, es porque tienen una oclusión que no es correcta. Normalmente son pacientes que no quieren someterse a tratamientos de ortodoncia, que no digamos que son largos, pero sí involucran un tiempo necesario para poder corregirlo. O son pacientes que sí se han hecho absolutamente todos los tratamientos habidos y por haber, pero no logran corregir su sintomatología. Entonces deben permanecer ya de por vida con férulas dentales. Y sí pueden utilizar carillas, porque lo que hacen estas es protegerlos. Claro. Y ahora, doctora, imagino o entiendo que también hay varios tipos de carillas y me imagino también que va a depender lo que requiera el paciente, porque una persona que muerda, por ejemplo, en la noche cuando duerme, tiene mala mordida, como decía, me imagino que debe utilizar o necesitar un material que sea un poco más resistente. Sí, todo va a depender del examen clínico odontológico y también, digamos, de la capacidad de pago del paciente. Porque si bien es cierto es que hay dos tipos que luego se dividen, están las estéticas de resina o composite. Estas son simplemente esculpidas en el diente, se puede hacer el mismo día de la consulta. Si el paciente de pronto no tiene una capacidad de pago un poco más amplia, digamos porque son más costosas las cerámicas, simplemente se le hacen las de resina y no va a pasar absolutamente nada mientras utilicen férulas dentales. Obviamente, cuando no las estén utilizando, si un día de pronto duermen y se les olvidó colocarla, pudiesen tumbar estas restauraciones. Pero puede pasar tanto con las de resina como las de cerámica, que sí son mucho más duraderas, llevan una preparación en el diente muy mínima, son ultra finas, pero también un paciente con problemas de bruxismo, por decir alguna patología, que utilice férulas, este paciente puede tumbar tanto una como la otra. No es necesario que tenga que utilizar, la de cerámica, por llevar una preparación o por ser un poco más fuerte. Resistente, claro. Ahora, y en cuanto a las diferencias, yéndonos un poco más a lo que es la parte estética, ¿hay alguna diferencia? O sea, ¿se nota o se ven más naturales las de cerámica, que son un poco más costosas? ¿O cómo es el tema en cuanto a diferencias? Más allá de la resistencia. Voy a decir que depende del paciente. Hay pacientes que necesitan realizarse pequeños detalles que simplemente se corrigen con una carilla de resina, ¿ok? Y se puede ver perfecto, porque se mimetiza muy fácil. En cambio, las carillas de cerámica no se puede hacer en un solo diente o dos dientes, deberían de ser completas. Y sí, por supuesto, va a dar también naturalidad y se va a ver hermoso, pero debería de ser un trabajo completo. En ocasiones, hay pacientes que sí, que ameritan uno porque fue un diente que de pronto tuvo un traumatismo, un diente que cambia de color, y necesitan sí en un solo diente. Sí se puede hacer, pero siempre va a ir un poco más allá, de lo... No se va a ver completamente natural, porque los dientes propios siempre tienen pigmentaciones, o sea, sí se puede lograr, pero es mentira que se va a ver completamente natural. O sea, ideal debería de ser que se haga completo.
Claro, igual creo que también tenemos ese mal concepto, doctora, que todos como que queremos o soñamos con esos dientes perfectos, completamente blancos, pero realmente no, es como dices, ¿no? O sea, realmente no, los dientes naturales no son completamente blancos. No, Entonces creo que también no tenemos son que, completamente. sí, ¿verdad? Tenemos que comenzar a partir de allí, porque si no, entonces nos vemos como demasiado falsos, que capaz eso es lo que a veces uno ve Así es. en ciertas sonrisas que uno dice, no, pero me estás engañando. Es correcto, sí. Bueno, esto sí digamos que se ha convertido un poco en moda porque es el querer parecerse a este ejemplo tal artista, tiene los dientes de esta manera y yo los quiero como él. Quiero este color que sea bleach, súper blanco. Entonces, no es lo correcto, si muchos lo hacen. En mi caso, personalmente, yo prefiero que sea lo más natural posible, que sí se vea bonita, sí se vea armoniosa, porque yo parto siempre desde tener una buena oclusión, una buena mordida, y bueno, obviamente lograr toda la parte estética, pero donde haya armonía. Entonces, sí es verdad que no estoy de acuerdo con esto, pero muchos pacientes lo requieren, y de verdad que conmigo no, en esta parte sí no me dedico a esto, ¿no? De hacer estos diseños de sonrisa ultra, extremadamente blanco, porque no es bonito. De verdad que no se ve natural. Y pues siempre digo que el compromiso de nuestro trabajo es el que habla por nosotros mismos. Entonces, bueno, sí hay los que lo hacen. Y pienso que es más para esto, para artistas, para personas que de verdad lo ameritan. Y sí es su día a día, pues. Aunque Claro. no digo que no pueden hacérselo los pacientes, pero bueno, cada quien tiene Claro, su igual criterio también tenemos propio. derecho. Así es, Claro, así pero es. siempre tomando las previsiones de lo que es el cuidado de la salud bucal, porque hay cosas mucho más importantes en el tema bucal, más allá del tema estético, porque yo creo que si nos cuidamos, Correcto. comenzamos también a tomar conciencias, como por ejemplo cosas tan simples como es el cepillado, el cuidado bucal que necesitamos saber desde muy niñitos, que tenemos que tenerlo dentro de nosotros mismos ya como hábitos. Yo creo que de allí parte todo y no va a ser necesario quizás irnos a tratamientos por allí estéticos. Sí comenzamos con el cuidado desde niños. Ahora, doctora, y hablando eso de cuidado, para colocar lo que serían lo que serían estas digamos, hay que tallar el diente, o sea, para utilizar carillas. ¿O cómo es el tema? Cuando yo voy a utilizar, cuando me van a colocar unas carillas dentales, ¿tienen que tallar el diente? Sí, pasa como con las de cerámica, Uh-huh. como si una chica se quiere operar los senos, ¿ok? Okay. Para poder operarte los senos tienes que pasar por todo un preoperatorio, ¿ok? Tienen que hacerte exámenes, tienes que hacerte consultas de anestesia, toda esta serie de cosas, ¿ok? Porque finalmente va a ser algo, digamos, falso, pero que se va a ver bien, porque no es parte de tu organismo. Esto pasa con las cerámicas. Tenemos que hacer un tallado previo para poder lograr adherir esta restauración al diente, esta restauración estética, pero lógicamente es porque es un tratamiento muy duradero y si amerita esa preparación. Es una preparación muy mínima, como te comenté al principio. Las cerámicas, hay unas cerámicas ultra finas que estas restauraciones son súper hermosas, quedan muy bonitas a la percepción, pero sí ameritan un tallado muy mínimo y finalmente no va a seguir siendo tu diente natural, que se conserve tal cual como estaba anteriormente, ¿ok? Porque sí hay que hacer una modificación. Entonces, te van a durar 20, 30 años, pero sí hay que hacer este tipo de preparación. En las carillas de resinas directas, generalmente no hacemos preparación, la hacemos sobre la estructura dental, dependiendo, claro, hay dientes que están oscurecidos, que sí hay que hacer un poco de preparación, pero son dientes que ya no tienen otro tipo de salvación, digámoslo de alguna manera, y sí hay que realizarla. Pero generalmente no se hace ningún tipo de tallado. Esas son las de Y porcelana. se colocan sobre. Esas son las de resina directas. Ok. Las de compositas, las que se hacen en la consulta el mismo día de pronto que va el paciente.
Ok. Sí se hace el mismo día, pero la retención nosotros la logramos con un ácido que aplicamos en el diente. Eso es lo que nos ayuda a que tenga retención. En cambio, la otra, sí tenemos que utilizar una serie de, digamos, de composites, de resinas, para poder adherirlas, pero no es mediante este ácido que utilizamos, sino es mediante un tallado previo. Sí debemos hacerlo. Ok. En esta ocasión. ¿Y cada cuánto tiempo hay que reemplazarlas? Las de cerámicas pueden durar 20, 30 años, se puede hacer mantenimiento. Si de pronto se fracturó alguna, se puede retirar, se puede mandar a hacer otra porque normalmente no se repara la cerámica porque es una estructura ya completa que hace el laboratorio y simplemente se reemplaza por una nueva. Las de resinas pueden durarte hasta 5 años y sí es ideal que al menos cada 6 meses acudas a consulta para realizarte un pulido, una limpieza exhaustiva de la boca y que podamos mantener este color, esta forma, porque pueden que se fracturen pequeños fragmentos, puede que se cree cierta porosidad, nada notable, ¿ok? Pero sí puede cambiar un poquito su forma, su coloración. Entonces es bien importante estar en constante, limpieza, en constante pulido, para que ellas se mantengan intactas y se mantengan bonitas a la Claro, percepción. entonces necesita un mantenimiento porque pueden, de hecho, hasta llegar a cambiar de color, por ejemplo. Correcto. Claro. Así es. Doctora, ¿y ventajas, desventajas? En las ventajas son muy claras. Las ventajas de las carillas de resina están en que son más accesibles, se pueden realizar el mismo día en la consulta, se contornean directamente en el paciente, no amerita que se hagan preparaciones y se tomen impresiones para enviarlas al laboratorio, esperar un tiempo estipulado, no amerita absolutamente nada de eso. Entonces sí tienen bastantes ventajas porque el paciente puede salir con una sonrisa hermosa el mismo día que acude a la consulta. ¿Okay? Las ventajas de las cerámicas están en que sí dan una percepción, digamos, perfecta, ¿ok? Porque las preparan en un laboratorio, porque normalmente van en todos los dientes y no se van a observar ningún tipo de, digamos, bueno, todo depende de cómo lo quiera el paciente, pero generalmente se ven perfectas, no va a haber ningún tipo de detalle, ¿ok? Sí son un poco más costosas, son mucho más costosas, la diferencia es muy notable, pero te van a durar 20 a 30 años. Entonces, muchos pacientes piensan que sí vale la pena la inversión. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros les comentamos y pues ya ellos deciden por cuál optar, ¿okay? Bueno. Si por las de resina o por las cerámicas. O las de cerámica. Estamos conversando con la doctora Betsabe Zerpa, odontólogo y ortodoncista. Y bueno, estamos hablando sobre este tema de carillas dentales que está muy en boga hoy en día, sobre todo por temas de redes sociales, la fotografía, el selfie que tanto nos gusta y bueno, queremos tener siempre como que esa sonrisa tan perfecta y aquí nos está dando las recomendaciones entonces en cuanto a lo que serían carillas dentales. Doctora, ya como para ir finalizando, si tuviese que hacernos alguna recomendación sobre el uso de carillas dentales, ¿cuál sería su recomendación desde su parte? ¿Qué debemos saber o tenemos que... ¿hay algo que por allí nos necesitemos como que tener en cuenta antes de tomar la decisión de usar carillas dentales o qué nos recomienda? Sí, yo siempre recomiendo que es importante que vayas con un personal calificado, no digo que, o sea, en la actualidad hay muchísimos cursos, pero no todos son especialistas. Yo no soy especialista en carillas, soy especialista en ortodoncia, pero todo parte desde un punto. Es ideal que el paciente tenga una buena oclusión, es decir, una buena mordida, que el paciente no tenga ningún tipo de patologías en boca, que el paciente esté completamente sano y que netamente lo que amerite es estética. Entonces, es súper importante que que veas el trabajo de tu doctor, que veas, que tengas referencias, ¿ok? Es muy importante saber toda esta serie de cosas
Porque sí es verdad que muchísimas personas utilizan carillas, muchísimas personas utilizan ortodoncia, pero a veces nos llegan cada cosa que tal vez no es culpa del mismo operador, del odontólogo, sino del paciente que se descuida, que de pronto no le dieron las indicaciones necesarias y llegan con problemas peores. Ejemplo, caries dentales en sector anterior que de pronto tienen mucho tiempo que no se ve porque hay mayor concientización al paciente, pero el descuido realmente es lo que causa esto. Entonces es bien importante que se asesoren de qué es lo que quieren y sepan también cuál es su problema, porque muchos pacientes dicen, quiero tener una sonrisa hermosa, pero si tienes apiñamiento dental no puedes tenerla, tienes que pasar por una serie de tratamientos previos. Entonces, esto es bien importante, que no todos los pacientes son candidatos para carillas. O sea, son pacientes que ya están en un proceso, digamos, de una mordida normal, de una oclusión correcta, para poder recibir este tipo de tratamientos. Ahí está, muchísimas. Que sí te levanta la autoestima, que sí Obvio. te hace sentir muy feliz. Entonces, pero hay que tomar pasar por una previsiones, serie hay que tomar cuidados y hay que buscar especialistas. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Vamos a recordarle a nuestros oyentes y bueno, las personas también que nos ven a través de las diferentes plataformas, redes sociales, cómo pueden hacer para contactarte. Bueno, por acá, por esta misma página, COE en Piso, Venezuela, por el número de teléfono 0416-481-0323, pueden enviar un mensaje, un WhatsApp, y con gusto le podemos dar cita para que puedan ser atendidos en nuestro centro. Estamos en Barcelona, Venezuela, frente a la bomba PDB del Hospital Racetti, en el Centro Comercial Valle Alto Center. Bueno, doctora, muchísimas Piso 2, consultorio 22. Ahí está toda la información. Doctora, muchísimas gracias. Vale. Gracias por compartir estos momentos con gracias nosotros. A ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era la doctora Betsabe Serpa, odontólogo y ortodoncista. Bueno, ya escucharon allí toda su asesoría con relación a lo que son carillas dentales. Hacemos pausa musical cuando son las 8:49 de la mañana, hora argentina.